todos mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una riquísima receta, una tarta de ricota, ideal para acompañar con un matecito calentito. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta, lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente azúcar común, ¿sí? 4 yemas de huevo. No te preocupes para utilizar las yemas de huevo, que las claras de huevo las vas a poder utilizar en la otra parte de la receta, ¿sí? En lo que es el relleno. Así que en este sentido separamos 4 yemitas que va a ayudar a que la masa quede amarillita y que tenga un rico sabor, ¿sí? Con el batidor vamos a ir batiendo, ¿sí? Mezclando hasta que desaparezcan los cristales del azúcar. ¿Cómo nos damos cuenta que desaparecieron los cristales del azúcar? Pasamos, ¿sí?, la yema de los dedos por el borde de la superficie y cuando tocamos que no se siente nada, listo, ya está. Ahora vamos a sumar, ¿sí?, de forma gradual, de a poquitito, aceite de girassol. Hay muchas recetas que se utiliza manteca, ¿sí? El tema es que nosotros queremos hacer una receta más económica, rendidora, y vamos a utilizar aceite de girasol, aceite neutro. Queda muy pero muy buena la preparación, ¿sí? Esta versión, acordate que tanto la manteca como el aceite lo que hace es darle textura, ¿sí?, y también humedad a lo que es la masa. Vamos a ir mezclando, ¿sí?, que se vuelva una emulsión estable. Llegó el momento de sumarle sabor. Vamos a colocar un poquitín de esencia de vainilla, poquitito, porque no queremos que quede muy intenso el sabor. Y ralladura de limón, siempre la parte amarilla, ¿sí? Porque si rallamos la parte blanca, va a hacer que quede amarguito y no es la idea. Siempre se raya la parte de amarilla. Ahora vamos a sumar lo que es harina 4 ceros con polvo de hornear, ¿sí? Previamente mezclado para que quede todo bien integrado. Si no tenés harina 4 ceros, también puedes reemplazarlo por harina leudante, ¿sí? Cumple la misma función de lograr una masa tiernita, ¿sí? Con la ayuda de una espátula, de un cornet, vamos a ir integrando, ¿sí?, no amasando, solamente es integrar hasta lograr una masita tierna, húmeda, ¿sí?, y que tenga todos los ingredientes sumados, ¿sí? Llegó el momento de armar lo que es el relleno. Lo que vamos a hacer es poner las 4 claras que reservamos en la primera etapa de la receta. Lo vamos a batir hasta que quede bien montada. Llegó el momento de presentar el protagonista, ¿sí?, de esta receta, que es el ricota barraza, que le va a dar la cremosidad justa a nuestra preparación. Vamos a utilizar para esta receta, ¿sí?, 400 gramos, 500 gramos, con eso va a estar más que bien, ¿sí? Vamos a adicionar nuestro queso ricota barraza, que es súper rico, y le vamos a dar un toquecito de sabor con ralladura de limón, solamente la parte amarillita, esencia de vainilla muy poquitito, y azúcar. Hasta que no se quede nada. Con la espátula vamos a ir integrando, ¿sí?, la ricota con el azúcar, con la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Y a lo último vamos a sumar, ¿sí?, las claras montadas. Una vez que ya tenemos la preparación, ¿sí?, sumamos de a poquitito las claras. Ahí están hermosas, ¿eh? Y ya está lista la mezcla. Vamos a agregar un poquitín más, ¿sí? Es como agregar pedacitos de nube a la ricota. Es muy, pero muy rica esa textura. Aunque uno no lo crea, le puedes agregar las claras directo, ¿sí? Pero darle ese toquecito de aire, ¿sí?, aireado, le da un gustito especial. Así que vamos a terminar de mezclar y ya vamos con el armado de la tarta de ricota. Tenemos la masa que acabamos de sacar de la heladera. Vamos a partir un pelito más de la mitad, ¿sí? Y sobre la fuente, bueno, vamos a hacer un poquito. Y vamos a trabajar sobre la fuente directamente. Vamos a hacer presión, ¿sí?, con los dedos, tratando de que la masa se esparza por toda la superficie. Hacemos presión, ¿sí? Y vamos a hacer una capita finita inicialmente, pero que con el horno, cuando entre en calor, se va
volver más saltita y que va a quedar súper tierna. Con la masa que sobró, sí, nos pusimos a estirar con el palote. Yo siempre utilizo un poquito de fil o una bolsita de abajo para que me ayude a trabajar la masa porque si no se me destroza. Y lo que vamos a hacer es ponerle un costadito. Acá tenemos la fuente, sí, con la masa que presentamos y la mezcla bien areada de ricota con la esencia de vainilla, con el azúcar, la ralladura de limón que está mortal. Vamos a esparcir a penitas porque no queremos que se nos vaya el hermoso agregado logrado, ¿sí? Y vamos a tapar con la masa, con cuidadito, no queremos que se nos rompa. Igual si se rompe, no te preocupes que después todo se arregla en el armado y en la cocción ni se nota. Despacito, 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 vamos a ir desenrollando. Ahí vamos. Joya, joya, joya. Con un cuchillito lo vamos a ir cortando para que quede todo prolijito, ¿sí? Una vez que terminamos de emprolijar, pinchamos con un tenedor, pintamos con huevito y lo llevamos a cocinar a 200 grados, 180, no muy fuerte, ¿eh? Horno medio más que todo, por 35 minutitos, 40 hasta que esté doradito y tenga piso, ¿sí? Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del emplatado. Vamos a hacer movimientos circulares con mucho cuidado. Gracias a la gente de Lácteos Barraza por darnos el queso ricota, ideal para que termine esta preparación súper cremosa, ¿sí? Vamos a espolvorear con un poquitín de azúcar impalpable para que quede más que rica esta preparación. Muchas gracias a todos y buen provecho.